acordáis, de este coche. En un capítulo anterior le instalamos una tarjeta de sonido que iba por Bluetooth. Pero al hacerlo, tocábamos los mandos del volante y perdí el claxon. Y lo que vamos a hacer en este capítulo es instalarle uno. Lo primero que haremos será abrir el capó para desmontar lo que sería la visera y el salpicadero. Os dejaré una tarjeta de aquí arriba porque en el vídeo anterior se ve paso a paso explícitamente, pero para hacer este vídeo un poquito más corto y más ligero, todos esos pasos no los pondremos. Lo podéis ver en el vídeo que os dejaremos ahí en la tarjeta. Una vez ya desmontado, nos queda el volante ya libre, ¿vale? Con su conector, que es lo que ya utilizaremos para instalar el claxon. Bueno, en un principio veo que solo son 3 cables, entiendo que habrá un común. Y lo que voy a hacer es poner aquí un conector que tengo del mismo coche para tener más facilidad a la hora de probar continuidad con el tester y tener las puntas peladas. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner una punta aquí en el tester, ¿vale? Y la otra en la otra punta del tester. Lo vamos a aguantar y vamos a ir pulsando. Vale, en este pulsador no hace nada. Y en este otro pulsador, ¿veis? Los números cambian. Eso es que hay continuidad cuando pulsamos. Vale, pues uno de estos tiene que ser el común. Cogeremos, vamos a probar a ver si es el rojo. Rojo y azul no hay nada. Lo aguantaremos como podamos. Pulsaremos un pulsador, ¿veis? Cambian los números del tester. Pues eso es que cuando yo pulso hay continuidad. Entiendo que el rojo es el común. Lo que pasa que entre ellos, entre los pulsadores no... Si por ejemplo tengo rojo y azul, solo pitaría un pulsador. Y si tengo rojo y amarillo, solo pitaría el otro pulsador. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues muy sencillo. Voy a unir estas dos puntas. Y ahora, tanto si pulso uno como el otro, a la hora de que pulso, debería de pitar. Bueno, debería de haber continuidad. Aquí uno. Y aquí el otro. Esto indica que el rojo sería el común. Vale, este sería el claxon, ¿vale? Es un claxon electrónico. Bien el sonido, pues no sé cómo irá, pero mientras haga algo, suficiente. ¿Vale? Trabaja de 3 a 24 voltios, que al final es lo importante, ¿no? Que esté dentro del rango que trabaje, en este caso, el coche. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo conectaremos el neutro a la placa del amplificador, ¿vale? Para conseguir un neutro. Y luego en el cable este, ¿vale? Haremos el empalme del azul y del amarillo y este al rojo del mismo claxon, ¿vale? Luego ya lo conectaremos al volante y en teoría ya está. Vamos a ello. Vale, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner un Fastom aquí a estos dos y lo vamos a prensar. Vale, esto, los Fastom, los terminales y estos alicates por internet, hay juegos completos por 10 euros. No es tampoco algo muy excesivamente caro. Y la verdad que los empalmes y todo queda más curioso. Haremos lo mismo con el positivo del claxon. ¿Vale? Así podremos hacer la unión. ¿Ves? Queda bonito y curioso. ¿Vale?
ahora que tenemos aquí el claxon, un negativo y el positivo, ¿vale? El positivo iremos a buscar a la placa de alimentación de la placa de amplificadora y el negativo igual, si lo conectamos en paralelo. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Que cuando tú toques un botón del volante, ¿vale? Se cierra el contacto y entonces pasa la alimentación y actuará el claxon. Vale, apartaremos todo un poco. Vale, y acollaremos el claxon por aquí mismo, lo más cerca posible de la placa donde tengamos que alimentar, ya que los cables no son muy largos. Lo vamos a poner así boca abajo. Vale, y ahora vamos a conexionar y dar la alimentación. Vale, aquí tenemos el positivo y el negativo. Vale, vamos a darle al positivo primero, va. Desconectamos. Y ahora el neutro. Vale, ya estaría alimentado. Ahora haríamos una pequeña prueba aquí fuera, más que nada para no coger, cerrarlo todo y luego si hay un problema no funciona, no lo podríamos solucionar. Daremos contacto a la llave, vale, cogeremos y pulsaremos los botones. Bueno, pues aquí ya estaría montado. Contacto a la llave. Parece más el silbido de un tren. Pues espero que les guste mucho. Espero que os sirva de ayuda. Y nada, que muchas gracias por estar conmigo y apoyándome aquí en el canal. Y suscribiros, darle un like y hasta la próxima.